muy propio y muy subjetivo este tema de las equivalencias. Y ahí está el gran truco y el gran secreto de cada uno de estos autores. Así es verdad. Cuando uno cocina, por lo general aquí en el Caribe, uno siempre dice, mira, al tanteo, al ojo, échale la sal al ojo. Hay gente que dice al ojímetro, Al ojo, como dándole. al ojímetro o al gustíbiro, al gusto también. Ya va, es muy subjetivo de lo que la persona quiere, de los sabores que quiere acentuar, que quiere mostrar, de los que ya en su familia están acostumbrados. Unos más salados, uno con más ajo, con más cilantro, con más cebolla. Entonces esos sabores van siendo muy subjetivos de acuerdo a los sabores de cada autor y de la persona que los prepare también. Así es. Bueno, nos hacen otra pregunta. Dice, ¿hay alguna relación entre las preparaciones e ingredientes usados en la cocina del sur del Atlántico con las cocinas de otros países que hacen parte del Gran Caribe, como Cuba, por ejemplo? Ahorita hablábamos de Brasil, que pues no está en el Gran Caribe propiamente, al norte, pero porque, bueno, Brasil lo tenemos al sur, pero queremos saber si de pronto dentro de esta recopilación que hacía Shirley, te encontrabas con algunas uniones entre países y entre recetas. Bueno, el aporte de esa África occidental en la gastronomía de todos estos países que ya tú nombraste es un hilo que nos conecta. Y el tema de las frituras, el tema de los dulces, el tema de las sopas, son componentes cuando vas a Cuba o cuando vas a Brasil y tú encuentras como esos países, ¿sí? Pero es que la acción es esa línea que tenemos nosotros en nuestra culinaria, ese gran aporte en el mestizaje de cada uno de estos pueblos. Y ahí es donde nos conecta la africanía y esa herencia de esa África occidental que llegó a nosotros en las circunstancias que ya todos conocemos, pero que sigue viva y que fue uno de los fuertes de esta receta que de mantener sus propias costumbres, su lengua y todo lo que pudo dar a pesar de las situaciones, de los contextos de cada uno de los lugares donde se situó o donde situaron al afro ancestral. Así es, qué importante la africanía en la identidad caribe, Juan Guillermo. Sí, sí, claro, la impronta es clara, evidente, la tenemos presente y la tenemos presente en la música que caracteriza la región, la tenemos presente y es evidente, por supuesto, en la rica y variada gastronomía. En el caso, por ejemplo, del museo, no tan bien representada, debo decirlo, y justamente por eso este año estamos en la transformación de una de las vitrinas que tenía que ver con la conquista, la colonia y república, en donde estaba representado realmente solo el componente europeo. ¿Por qué? Porque es muy difícil desde una perspectiva arqueológica poder encontrar elementos de la presencia africana, entendiendo, como lo dijo Shirley, que llegaron en una condición esclavizada y por supuesto con muy pocas posibilidades de desarrollar su cultura material aquí. Entonces, con la revisión de colecciones arqueológicas de Cartagena de Indias logramos encontrar algunos elementos que demuestran obviamente y que dan cuenta de la presencia africana aquí en el Caribe colombiano, y el próximo año, cuando vuelvan a tener el museo abierto, pues van a tener la posibilidad de ver también ese aporte y esa influencia, no solamente, como dije, en la música, en la gastronomía, sino también en la cultura material de esta región. Qué bueno y qué linda invitación también le Excelente, haces. buena noticia. Sí, sí, una gran noticia que nos das para, bueno, coger fuercita de este año que ha sido diferente, para no ponerle ningún rótulo. Vamos a decir que es diferente, pero que No, nos presenta nuevas oportunidades. Shirley. sí, y es una acción donde de verdad podemos poner en práctica esa descolonización que hay sobre los instrumentos, las herramientas y los aportes culturales
¿verdad? Que parecieron o que aparecieron o que nos hicieron hacer ver y sentir de que el africano que llegó era disminuido, era un ignorante, un desconocedor, y él tenía un gran aporte de conocimiento, y por eso se le debe a ellos, se le debe a la raza afro, se le debe el gran desarrollo económico del mundo. En la parte cultural, indudablemente, tenemos unos grandes representantes de cualquier rincón, país, lugar, encontraremos que el afro marca la diferencia y hace un aporte significativo para la historia cultural y social del mundo. Muy buena noticia, Juan Guillermo, felicitaciones. Allá estaremos visitando. Claro que sí, claro que sí. Bienvenida, por supuesto, en el momento en que tengamos ya nuevamente abierto el museo, estaremos esperándote a ti y a tus estudiantes en el museo. Y Fabuloso. hablando justamente de estudiantes, otra de las preguntas que formulan para Shirley es cómo lo han tomado los docentes y cómo ha sido también el trabajo con otros docentes, es decir, no solamente el tema de hacer el libro y contarle a los compañeros docentes, sino también cómo ha sido el trabajo con ellos que también son de Algodonal y que pertenecen a este territorio. Sí, muy bien. Muy buena pregunta. Bueno, el ejercicio nos lleva a hacer una mirada intercultural y una mirada étnica, hacer una revisión al interior de la práctica de la escuela al contexto, de lo que estaba enseñando la escuela. Entonces ha servido para reflejar ese cambio y esa mirada ya intercultural para hacer unas modificaciones a nuestro PEI, a revisar currículos, a organizar los planes, ¿sí? Y poderlos reestructurar como es lo que se está haciendo. Y haber podido implementar la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que es una deuda histórica que tenemos desde la pedagogía, desde la escuela, y somos una de las pocas escuelas que Dios tenemos implementado por un segundo año y con una cobertura donde se nos han ido capacitando a los maestros en el tema de cátedra afro, y hoy lo extendemos desde el inicio, desde el preescolar, haciendo el recorrido, porque inicialmente pues lo hacía yo desde sexto hasta 11, pero ya hoy tenemos un recorrido desde el preescolar hasta el grado 11 con el ejercicio de la cátedra afrocolombiana. Qué bueno, de verdad que es un ejercicio importantísimo para la reconstrucción identitaria de las nuevas generaciones. Y también al Mapuca lo visitan colegios. Yo siempre en la universidad veo que llegan niños, llegan jóvenes, siempre ávidos de reconocer esa historia caribe que ahí encierra el Mapuca. Así es, Lucía. La Importante. idea, por supuesto, es que el museo está abierto, está a disposición de los diversos públicos que tenemos y que también entendemos que el público o nuestros públicos más importantes son los niños y los jóvenes, que en muchos casos no han tenido la posibilidad de acceder a un espacio museal y que cuando llegan se maravillan de lo que allí está y de lo valioso que es diverso pasado. Tienen que entender y tenemos que entender que no, que somos resultado de largos procesos sociales que incluyen la impronta de la diversidad prehispánica, la llegada de diversas poblaciones del África occidental, porque en África son culturalmente muy variados y lo eran en el siglo XVI y XVII, y que por supuesto de Europa también llegó gente muy variada, además de las migraciones más recientes que se dieron a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, cuando se entiende esa complejidad cultural, se entiende esa diversidad, se aprende también a respetarla y a valorarla. Yo creo que cuando uno consigue que la ciudadanía respete la diferencia, vamos a encontrar el momento y el espacio para vivir realmente en paz. Sí, Totalmente de una aula tan acuerdo con. valiosa como es el museo. Así es, Juan Guillermo. Es un aula en otro escenario que te hace una narración desde otra dinámica, interesante, seductora, y que de pronto no tenemos esa cultura. Pero qué importante que contemos nosotros con un museo que está aliado para todas las instituciones y para todo el Atlántico.
importante. Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Así es. Bueno, vuelvo al libro nuevamente solamente para contarle también a quienes nos ven, ya nos queda muy poquito tiempo, quisiéramos que esta cita fuera un poquito más larga, pero sabemos que los tiempos son los que son. Hay unos primordiales que resalta el libro, se llama así, algunos primordiales del sabor santalucense. Yo particularmente pues no soy la más versada en cocina y me alegra mucho estar en ese espacio para seguir aprendiendo. Allí Juan Guillermo nos dijo que ha estado también fortaleciendo sus conocimientos gastronómicos, culinarios. Shirley, bueno, Shirley con todo esa influencia que tienen al sur del Atlántico, pues ni hablar. Pero nosotros normalmente cuando uno cocina cotidianamente, uno puede usar de pronto primordiales como el aceite, la mantequilla, pero cuando uno va al sur del Atlántico a través de este libro, cuando uno viaja algodonal a través de las letras de Tetero de Hojas y otras 110 recetas ancestrales, uno se encuentra con primordiales como el aceite de boca chico, como la mantequilla de calabazo, como la harina de yuca. Hablemos un poquito de esos primordiales, Shirley. Aquí está, por ejemplo, el guiso. Sofreír a fuego lento en aceite de achiote todos los integrantes compuestos, ajo, cebolla en rama, cebolla roja, ají criollo, la mantequilla de calabazo, como lo decía hace un momento, que se describe como grasa comestible que resulta de la leche cortada con cuajo y un proceso de fermentación que se da de varios días de preparación. Vamos a hablar un poquito de esos primordiales, Shirley. Sí, pues nos hablan de la historia sencillamente, nos hablan de cada época, de lo que narraba cada época, de lo que vivía cada. Y por ejemplo, tener un aceite de arenca, un aceite de bocachico, como lo que tú citas, un aceite de cerdo, una manteca de cerdo, nos habla de tiempos y de historias, ¿sí? Donde, por ejemplo, no había ingresado ese aceite industrial, que después aparece aceite de cocina, como se le llama. Entonces, cuando tenemos aceite de arenca y aceite de bocachico, es cómo daban solución a ese óleo que debía existir en las comidas para que se confluyeran todo ese ejercicio de sabores y donde se connota lo africano, que es las grasas saturadas. Esa es una de las características de la cocina africana. Entonces, el río, tenemos la ciénaga y sus productos, todo ese producto icticus, y ellos utilizan el recurso y hacen sus propios aceites. Cuando aparece el aceite o manteca de cerdo, ya aparece cuando llega la sequía, que hay un momento histórico en el cual se construye la vía y se tapan los arroyos. Entonces todo murió, el canal dejó de ser es la que proveía de peces toda la región, Santa Lucía igual, pero particularmente en Algodonal, que hace la narración de la sequía y del hambre que empezó a emperar. Entonces vinieron los programas de crianza de cerdos y aprovechar el cerdo en todos sus máximos. Y uno de ellos es la manteca de cerdo. Entonces ya se incorporó la manteca de cerdo a esos nuevos sabores y obviamente debía existir ese óleo que es aporte de lo africano. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, nos quedan un par de minutos, pero yo sí quiero decirle a ustedes, por supuesto, y a quienes se nos unen a esta hora, que el libro además trae no solamente las recetas, sino también los nombres y las edades de aquellos adultos mayores que son los autores de las mismas y adicionalmente traen unas anécdotas. Yo me voy a permitir contar alguna pequeñita y es la que corresponde al bollo de huevas de bululo. El bollo de huevas de bululo, una receta otorgada por Ana Alcira Vázquez, de 65 años, nos cuenta que el general Rafael María Palacio Vargas, gobernador del naciente departamento del Atlántico, visitó la Boca del Puerco, lugar por donde penetraba el agua en tiempo de la creciente e inundaba a la ciénaga de Lata y sus cercanías. Estas aguas se unían a la ciénaga de Manatí,
y esa también recibía las corrientes de agua de los caños, de piedra, de limón, limón sucio, entre otros, los cuales tenían comunicación con el canal del dique y el río Magdalena. Eh, Esto, pues, por supuesto que le da una connotación diferente, pero también muy sentida a cada una de las recetas. El reconocimiento de esos adultos mayores que a través de su memoria vamos viajando a través del tiempo y a través de nuestra propia historia y de nuestro propio ADN. Nos quedan 5 minutos, señores. Yo quiero agradecerles muy especialmente y quiero pedirles a cada uno que hagan sus agradecimientos respectivos y todos pues los comentarios muy brevemente que deseen hacer para despedirnos. Gracias, Lucía. Sí, Juan Guillermo. Nada, Tus pues Lucía, agradecimientos. Bueno, Juan Guillermo. por supuesto, a agradecerle a la protagonista de este evento, que es Shirley Álvarez, que sin su entusiasmo, sin su interés, sin su motivación, pues no estaríamos recuperando la memoria gastronómica y todo lo asociado a la memoria gastronómica del sur del departamento del Atlántico y al aporte de la presencia africana en esta región del país. Así que creo que el agradecimiento es el de ella, a ella por supuesto, y a toda la gente que aportó con sus recetas y además a la Universidad del Norte, a la editorial que se asumió el reto de convertir este proyecto en un maravilloso producto editorial. Así Así es, es. sí. Shirley, No, pues muy agradecido con todos ustedes por el apoyo que han brindado a esta apuesta de poder hacerle honor a la memoria de estos cimarrones que nos han dado y que nos siguen dialogando desde la mesa, desde esa receta, desde esos sabores que nos conectan. Y para cierre vamos a dar las gracias como creado para el escenario Enrique de Bullerengue. De mi población, con toda la fruta que hay en mi región. Sabroso del dulce de mi población, con toda la fruta que hay en mi región. Yo recuerdo que a mi abuela le quedaban deliciosos los de tomate y ciruela, de mango y de corozo. Sabroso es el dulce de mi población, con toda la fruta que hay en mi región. El de patilla y melón, el de fresa y de guayaba, de cereza y marañón, mi mamá lo preparaba. Sabroso es el dulce de mi población, con toda la fruta que hay en mi región. De esquina, y de papaya y granón, donde la tierra Cristina se lo compra por montón. Sabroso es el dulce de mi población, con toda la fruta que hay en mi región. Ya de y Manuela vende su boca feliz, de leche, coco y panela, de piña y de ajonjolí. Sabroso es el dulce de mi población, con toda la fruta que hay en mi región. El dulce de chirimoya que a todos nos encantaba. La parodia, sabroso es el dulce de mi población, con toda la fruta que hay en mi región. La bola de chocolate, también la de tamarindo, donde la señora
De todo el que más me gusta, es el que hace el caimito. Sabor del dulce de mi corazón, por toda la fruta que hay en mi región. Carmen Villa y el Timar, hace dulce delicioso, y le quiero comprar de limón y de fruto. El dulce de mi corazón, por toda la fruta que hay en mi región. Sigue prendido el fogón, recordando esa memoria, su costumbre y tradición que marcaron nuestra historia. El dulce de mi corazón, con toda la fruta que hay en mi región. Sabroso el dulce de mi corazón, con toda la fruta que hay en mi región. Muchísimas Con eso gracias, agradecemos Shirley. a todos los que están conectados fabulosamente acompañándonos y con este patrimonio en el mes del patrimonio, haciendo Así ese es. gran honor a nuestra cocina, a nuestra música y a nuestra etnia. Así es, Shirley, gracias a ti, de verdad que ha sido un placer maravilloso trabajar de tu mano, a Juan Guillermo por creer en este espacio, por sumarse, a nuestro rector Adolfo Meisel, que también nos ha apoyado, a Adriana Maestre, a Farideh Lugo, a todo el equipo de la editorial Uninorte, al profesor Villalón, que nos otorgó también sus palabras ahí en el libro, a Johnny Meca, quien nos hizo el prólogo, Johnny Meca, que está dirigiendo el Museo de Galapa, a la profesora Norma Esparza, a toda la Escuela de Diseño de la Universidad del Norte, a los estudiantes y a todos y cada uno de los habitantes de Algodonal. Nunca, nunca, nunca pierdan Y Santa ese Lucía. Santa Lucía, nunca pierdan ese sentimiento afro que nos reconoce hoy, aquí y siempre ante el mundo. Soy Lucía Bendaño Helves, coordinadora de Uninorte Social. Fuerte abrazo para todos. Este año, en cada hogar, todos descubrimos que cuando nos unimos y pensamos en positivo, podemos llegar a lo más alto. El mundo no se detiene y nosotros tampoco. Seguimos trabajando para entregarte un atún delicioso, 100% hecho en Colombia, para que tu vida siga siendo más sabrosa. Es el momento de dejar ver que lo mejor está dentro de cada uno de nosotros. Estamos más unidos que nunca. Con Alamar, la vida es más sabrosa. Somos parte de la red humanitaria más grande del mundo y desde hace más de 73 años hemos sido faro de luz a los más vulnerables del Atlántico. En 2019 logramos ayudar más de 80.000 personas y en 2020 hemos hecho frente a los efectos sociales y económicos de la COVID-19, ayudando a las comunidades más afectadas. Multiplicaremos nuestros esfuerzos para seguir aliviando y previniendo el sufrimiento humano en el Departamento del Atlántico. Hola, mi nombre es Kelly Ávila y esto es Delicias de Chorrera.
Nosotros somos una asociación productora de rosquitas a base de queso, gracias al apoyo de la Fundación Gases del Caribe, que nos ha brindado capacitaciones y apoyo en la infraestructura. Somos 15 familias las cuales nos beneficiamos de este proyecto. Cuando iniciamos en el 2018 podíamos producir unas 1000 unidades. Actualmente estamos produciendo casi 4000, o sea que se ha visto el incremento en las ventas. Ya nos encontramos en grandes superficies en la ciudad de Barranquilla, como es la Olímpica y Fit Choice, las universidades y algunos colegios. Desde el amanecer, el agua transparente hace que puedas ver el mundo diferente. Trabajamos, cambiamos, limpiamos y así puedes ver que donde estés estamos. Desde hace algunos meses venimos trabajando desde la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo para presentarles una plataforma que reúna a todos. Hoy tengo el gusto de presentarles Magdalena. Es una especie de gran directorio de nuestro ecosistema naranja, en el que podrán inscribirse gratuitamente para dar a conocer sus productos y talentos. Este será un espacio para conectar a los agentes culturales y exponentes de la economía naranja. La línea vital está en el abastecimiento. Línea S 7700-200. Encuéntranos en todas las redes sociales. Servientrega, Centro de Soluciones. Servientrega, una causa país. Hace varios años, un grupo conformado inicialmente por mujeres residentes en el corregimiento de Chorrera, municipio de Juan de Acosta, en el departamento del Atlántico, tomamos la decisión de trabajar unidas para dar a conocer al mundo los distintos productos que de manera ancestral nuestra comunidad ha realizado con fibras e insumos naturales, dándole vida a hermosas mochilas que son para nosotras un motivo de orgullo. Hoy nos llena de alegría el saber que una parte de nuestro trabajo, el cual hacemos con mucho amor, llega a distintos lugares del mundo apoyados por personas tan valiosas como tú, porque al adquirir un producto de arte y tejido, no solo adquieres un hermoso accesorio artesanal, sino que aportas al cumplimiento de los sueños de muchas familias que vemos en este hermoso trabajo la oportunidad de brindarle un mejor futuro a nuestros hijos y que este arte ancestral continúe en las próximas generaciones. Gracias por ser parte de la familia Arte y Tejido.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de Sabor Barranquilla. En nombre de la Cruz Roja, Seccional Atlántico y Corferias Caribe, reciban un caluroso saludo de bienvenida. Para mí es un enorme placer presentar a nuestros amigos Otto Vergara y Wilder Guerra, quienes nos acompañarán esta tarde con una deliciosa charla titulada Por los caminos de Francisco el Hombre. Bueno, Otto Vergara es un antropólogo social oriundo de Maicao, Guajira, investigador de la actualidad sobre la cocina, el clima y el desarrollo en el departamento de La Guajira y las relaciones históricas entre indígenas, guayú y afrodescendientes en este departamento. Ha participado en numerosas investigaciones etnográficas sobre minería y con indígenas guayú, contando con publicaciones sobre estos temas como los frutos del desierto de Juyá, alimentación, cocina y usos de las plantas silvestres en La Guajira, entre otros. Wilder Guerra Curbelo es antropólogo con maestría en antropología de la Universidad de los Andes y doctorado de la misma universidad en antropología. Ha sido gobernador encargado de La Guajira, ha participado durante muchísimos años como miembro del área cultural del Banco de la República. Actualmente funge como asesor cultural en la oficina del banco aquí en Barranquilla y es columnista, escritor, investigador, que también un gran conocedor de la cocina guajira y la cocina colombiana. Bienvenidos a ambos. Muy buenas tardes, bueno, Wilder, ¿cómo estás? Un saludo especial para ti, Otto, y quiero agradecer a Patricia Maestre y a Sabor Barranquilla el habernos invitado a este diálogo en un evento que se caracteriza por ser además de un homenaje a la cocina. En esta versión destaca todos los valores y los aportes culturales que la afrocolombianidad ha hecho a esta nación y sus contribuciones en diversos campos, entre ellos además el de la comida, en un año en que es el centenario de figuras muy destacadas del país, entre ellas una figura emblemática como el maestro Zapata Olivella, a quien se le han realizado varios conversatorios. Así que hoy hablaremos sobre la aportación afro en la historia y en la cocina de La Guajira y cómo se va configurando esa población. Yo quisiera que Otto comenzara a hablar sobre el tema y luego continuaría yo para aportar algunas visiones de los trabajos sobre esta presencia y cómo se manifiesta en diversos aspectos de la cultura en el territorio de La Guajira y del Caribe. Muchas gracias, Wilder, y muchos saludos a Patricia y gracias por la invitación. Es mi segunda participación en Sabor Barranquilla. En años anteriores hice presentación del libro que hizo mención Patricia. Bueno, Wilder, sí, muy bien. Este tema de las africanías y del poblamiento negro en el departamento de La Guajira es sumamente importante, tiene mucha importancia y cobra esa importancia en estos momentos, en estos años, porque de acuerdo a investigaciones que han realizado investigadores acá en el departamento de La Guajira, dentro de los que me incluyo, hemos encontrado bastante información sobre el poblamiento en este territorio. Y ha sido muy interesante porque los poblamientos negros en La Guajira se dan prácticamente desde un comienzo, desde los contactos con Europa.
Mira, entre 1492 y la Gran Depresión de 1873, la que concluye con la Guerra Hispano-Norteamericana de 1898, es decir, 4 siglos, el Caribe logra constituir una comunidad histórica fuertemente ligada por rasgos comunes, enlazada por un sistema de circulación mercantil que conectaba entre sí a las islas de las Antillas, al Atlántico, a las regiones vecinas de la tierra firme, a las costas occidentales de África y a la península ibérica, en donde historiadores denominan esto como el Caribe afroandaluz. Y es muy interesante porque desde ese entonces llegan o se establecen ese tipo de cultura acá en el Caribe. En La Guajira tenemos 3 momentos. En La Guajira tenemos 3 momentos de presencia de afros en el departamento. Un primer momento que se da con la explotación de perlas en el Cabo de la Vela. Esta, si bien se inició como en varias partes del Caribe utilizando mano de obra indígena, posteriormente tienen que traer negros para hacer estas actividades, que se dedicaban no solamente a la explotación de las perlas, sino también al cuidado de los campamentos, a la cocina en los campamentos. Luego viene un segundo momento muy interesante, que es el momento del comercio, el momento del contrabando, el momento de que se utilizan varios puertos en las costas guajira y que permanece hasta mediados del siglo XIX. Y hay un tercer momento, que es el momento de la ganadería, en donde las costumbres de ganadería que provienen de Andalucía y del África crean un hinterland ganadero en el sector de la Guajira que llega hasta Valledupar y que permanece durante varios siglos. Esto fue muy interesante, Wilder, porque en este poblamiento inicial que nosotros hemos estado averiguando sobre el Caribe afroandaluz y la influencia que tiene en el departamento de La Guajira, hemos podido observar también 3 momentos al respecto. El primer momento de minería, un segundo momento que se da a raíz de la utilización de haciendas ganaderas y de actividades agrícolas en donde predomina mucho los negros. Yo creo que un ejemplo muy interesante para ver estos momentos es el que se da en la isla La Española, en donde por un lado los franceses se dedican a la explotación de hacienda de azúcar en haciendas azucareras que utilizan mano de obra negra, que realmente la excluyen, la apartan. Hay una gran diferenciación entre esos 2 grupos humanos, pero en esa misma isla, en el sector de Santo Domingo, cuya capital era Santo Domingo, se da una actividad ganadera que permite un mayor roce cultural y un mestizaje. Pero eso mismo que se presenta en La Guajira tiene un significado también muy interesante, porque en La Guajira, como un tercer momento que se da aquí, es el momento del comercio, el comercio ilícito, el contrabando, en donde este territorio empieza a ser también utilizado de penetración hacia la conquista de Sudamérica. Estos fueron los 3 momentos iniciales que se dan. Hemos también encontrado datos sobre la presencia temprana de palenques en La Guajira. En esto hemos conversado mucho contigo, Wilder, sobre la presencia de palenques en La Guajira. Y me gustaría mucho que nos comentaras un poco sobre esto para situarnos un poco en el contexto histórico. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Muy bien, Otto, porque a veces en los relatos nacionales se pierden algunas especificidades regionales, las formas particulares en que todas unas prácticas como la de la esclavitud adquieren unas singularidades en un territorio determinado. La introducción de los esclavos a La Guajira es muy temprana, primera mitad del siglo XVI. Ya en 1539, con la llegada al Cabo de la Vela de los perleros de Cubagua, estos trajeron decenas de esclavos negros que trabajaban en las pesquerías de perlas de Cubagua. Y además los piratas y corsarios generalmente se acercaban a conversar
sobre el tema de la adquisición y la venta de mercancías. No iban a asaltar y con frecuencia vendían esclavos negros, obviamente por fuera de la prohibición que la corona española tenía de ese comercio, y de alguna forma el comercio ilícito en La Guajira nace con los esclavos negros como mercancía. Uno puede ver que se introducen en cantidades grandes, 120 esclavos negros introducidos por las casas de Alonso de la Barrera y Juan de la Barrera hacia 1551, y los negros van a estar en las rancherías de Perla, pero su alimentación, y aquí hay algo muy importante, es la misma de los españoles. Pueden comer carne de res, pueden tomar vino, pero a los esclavos indígenas, que los hay en cantidad como buceadores de las pesquerías de Perla, les estaba vedado eso, y los españoles decían: si de la carne que nos y los dichos negros nos alimentamos se le diera a los indígenas, seguramente perderían la vida, pues ellos tienen por natural el pescado. Entonces el vino se consideraba que era veneno, y también la carne de res, para darle pescado a los indígenas buzos de las pesquerías. Sin embargo, hacia 1570, los gobernadores y las nuevas leyes de India que habían sido expedidas en 1542 sacaron a los indígenas de las pesquerías de Perla, prohibieron la esclavitud indígena. Y esta pesquería se va a hacer con esclavos africanos, y se va a empezar un nuevo momento en la relación con la población africana. La élite de Riohacha, el mariscal Castellano, que era el tesorero de la ciudad, auspiciaba los palenques de negros. Auspiciaba los palenques de negros para que los negros tomaran indígenas pacíficos de Santa Marta o del Valle de Upar para destinarlos a las pesquerías. Y obviamente las autoridades de Riohacha culpaban de eso a los negros que capturaban a los indígenas por encargo de la élite hispánica de Riohacha, que era de la Baja Andalucía, del condado de Niebla. Así surgen dos grandes palenques, quizás los primeros en la historia del país o de la región Caribe. El palenque de la Ramada, en la zona de Dibuya, que es muy temprano, y hay un palenque que surge en 1562 a 1586. Este palenque va a ser muy singular, se llama el Palenque de la Nueva Troya. ¿Y por qué se llamaba de la Nueva Troya? Dura 14 años, porque decían los soldados españoles en los registros documentales que hoy tenemos que había un pueblo muy fuerte, cercado todo de maderos muy gruesos, y en ella 7 fuertes, además, que no pudieron realmente resistir, en donde pelearon, y a lo cual la población y fuertes, los soldados los llamaron Nueva Troya de la fortaleza. Este palenque es destruido por la gobernación de Venezuela, que envía tropas. Habían derrotado varias expediciones de españoles y luego caen derrotados. Había un negro que hacía de cura y se vestía con sotana y bautizaba a los niños. Hay un intento en los palenques de La Guajira siempre de que haya instituciones, o sea, ellos están contra los españoles, pero portan algunas instituciones españolas. En el alzamiento de Orino, por ejemplo, llevaban banderas y llevaban trompetas y todo, y marchaban como un ejército regular. Entonces, esto es lo que pudiera decir del siglo XVI, que va a ser muy importante en la consolidación de la población negra en La Guajira, que empieza a fugarse en este siglo hasta un cerro muy conocido, que era el límite de Riohacha, que es el Cerrejón de los Negros, que queda en el hoy municipio de Barrancas, y que fue una zona de refugio que puede permanecer con una fuerte presencia de población africana hasta hoy, en toda esa zona del medio ranchería. Ahí estamos viendo, Wilder, ahí estamos viendo en pantalla una diapositiva que no, pues parece que no se aprecia muy bien, pero en donde además de los 2 palenques que tú haces referencia, encontramos también en esas investigaciones en archivo varios palenques más. Hay un palenque en el siglo XVII que se llama Mandinga. Mira ese nombre, Mandinga. Ese palenque Mandinga estaba situado sobre el río Jerez, en territorios cercanos a lo que hoy es Juan y Medio y los Moreneros. Y este palenque era muy producto de todas esas haciendas agrícolas y ganaderas que estaban al sur de La Guajira. Se presentaron también en el siglo XVIII una serie de palenques
muy interesantes que tuvieron una actividad que se refleja mucho en en los informes del general, el general Arévalo, que era, por ejemplo, el de Ojo del Medio, Salta la Tuna, que quedaban precisamente muy cercano al que tú mencionabas de la Nueva Troya. Es decir, estos sectores, fíjate tú que esos caminos, tanto para el camino real que se utilizaba utilizando las vías, atravesando la cordillera, las estribaciones de la Sierra Nevada aquí en el sur de Riohacha para salir a San Juan del Cesar. Ahí estaban estos palenques de Mandinga y muchas rochelas de negros con indígenas. Incluso en los otros, en Ojo del Medio y Salta la Tuna, esos fueron muy activos en el siglo XVIII. Incluso mira, en los libros que escribe el general Valdeblanque sobre sus memorias de las guerras de los 1000 días, él tiene una cita que me voy a permitir leerla muy corta, sobre el uso que hacían estos ejércitos de estos afromestizos, porque ya había habido un zambaje muy interesante y un mestizaje muy profundo en el territorio de La Guajira. Él decía, por ejemplo, al mismo tiempo llegaron a la provincia el coronel Miguel Ángel Ariza y el comandante Antonio Laforí, con 150 hombres de los corregimientos de Caracolí y de Manantial, llamados los Joscos, con fama de valientes, que formaron el batallón Farías. Fíjate, este tema de los Joscos es un tema también muy importante en lo que es la historia del poblamiento negro en la Guajira, los bárbaros Joscos. Allí, luego de que se disuelven estos palenques, es decir, después ya en la época de la República, ahí viene también todo un proceso de mimetización del tema afro en el departamento. Mira, en estas diapositivas tenemos unos mapas, no sé si los podemos ver, si alguien nos está ayudando sigue a la siguiente. En esta, por ejemplo, este mapa, en este mapa, elaborado el 21 de agosto de 1807, todavía en época colonial, vemos esta gran cantidad de poblamiento que hay en las costas guajiras, y los ingleses reseñan un palenque, además de la ramada, el que tú mencionabas. Ahí vemos la ramada y más abajo está ese palenque. Es, según lo que hemos averiguado, el que se denominaba Mandinga, que quedaba sobre el río Jerez, en los sectores de que hoy es Juan y Medio y los Moreneros. Para ese entonces, ya vemos que ha habido un proceso muy profundo de mestizaje. En los diarios de Arévalo es muy frecuente encontrar mención de lugartenientes que tenían estas élites militares guajiras, que tenían un total dominio sobre su territorio, que eran prácticamente zambos, y los llaman así, los zambos fulano de tal, con su nombre propio, que trabajaban mucho con los indígenas y tuvieron unos contactos muy profundos. Todo ese tema de la ganadería, por ejemplo, es muy interesante verla, porque la ganadería siempre fue utilizada como la mano de obra por afrodescendientes, afroandaluces. La significativa población de negros, mulatos, mestizos, zambos y pardos marcó una impronta muy temprana en la cocina popular guajira. Y sobre todo a nivel de lo que es la ganadería, ¿cierto? Las labores, por ejemplo, a cargo de vaqueros negros y afromestizos que vaqueaban el ganado a punta de garrocha, su contacto con los mercados exteriores, su transhumancia y el andar permanentemente armado de lanzas, garrochas, cuchillos, de jarretaderas, gracias a ordenanzas especiales, como tú lo mencionabas, que permitían hacerlo mientras estaban al servicio de las haciendas,
daban daban a estos esclavos negros y mulatos libres un margen de libertad amplísimo y una identidad en la que se consideraban a sí mismos como se consideraban a sí mismos como indígenas o españoles, y que se expresa precisamente en la reproducción de muchísimos de esos rasgos de la cultura criolla, una identidad en donde muchas de las expresiones líricas se anidaban en el manejo de la poesía cantada, los fandangos, que lo reseñan mucho todos los viajeros que pasan en el siglo XIX por La Guajira, y por supuesto en la comida. Los negros en ese entonces, Wilder, estaban muchas veces trabajando bajo el dominio de españoles, otras veces estaban con indígenas y tenían esa mimetización que se ve mucho en la Guerra de los 1000 días, en las crónicas de los 1000 días, que muchos de estos ejércitos los reclutaban y a veces pertenecían a un bando y a veces pertenecían a otro bando. Eso permitió realmente una interesantísima mimetización. Un poblado muy importante en La Guajira en el siglo XVIII fue Boronata. Boronata, incluso en muchos textos de geografía de ese entonces, aparece reseñado junto con Riohacha como dos, y San Juan del Cesar, eran tres pueblos muy mencionados en La Guajira. Y Boronata llegó a tener en su población constituida el 90% por afromestizos, negros, esclavos, afromestizos y pardos. Esos datos son encontrados en los datos demográficos que nos presenta Hermes Tovar, Germán Colmenares, este sueco Straeber también, ¿cierto? Entonces, eso nos muestra a nosotros cómo la Guajira desde unos comienzos ha tenido una permanencia negra muy importante, es muy significativa y ha sido totalmente mimetizada. Yo creo que estamos en un momento de entrar a la recuperación de todos estos textos. Fíjate, en el siglo XX, con las sequías tan profundas que se dieron y que trajo muchas muertes de animales, se acaba la ganadería de vacuna en La Guajira, mueren muchos indígenas, viene el Estado colombiano, viene a mitigar este tipo de problemas, y muchos investigadores, sobre todo antropólogos, escriben un hermoso texto, un clásico en La Guajira, que es Indios y Blancos en La Guajira. Yo creo que estamos a puertas también de escribir Indios y Negros en La Guajira, porque su presencia, como estamos viendo, es muy importante. Otto, yo quiero evocar un suceso histórico muy poco conocido en la historia del país, a pesar de la evidencia documental abundante que tenemos en los archivos sobre eso, y es el alzamiento de los Congos de Orino. Orino es una provincia de La Guajira justo al lado del río Ranchería, al frente de Riohacha, y el 6 de agosto de 1603, que era día de la transfiguración del Señor, hubo un levantamiento de los esclavos de la granjería de Perla, de los esclavos negros, unos 450 esclavos negros, hombres y mujeres, de los cuales 30 o 40 estaban armados con lanzas, con broqueles, con arcos y flechas, cuchillos, machetes, dardos y espadas, que habían adquirido de manera clandestina. Se levantaron con la intención de dar muerte a todos los mayordomos y canoeros de la granjería de Perlas, que eran europeos. Estos intentaron escapar y la mayoría lo hizo, pero hubo uno de ellos que cayó, el capitán Agustín Delgado, y que los alzados mataron con lanzas. Y luego esta gente justamente va a salir de las sabanas de Orino y se va a ir a Boronata, a la zona de Boronata, que fue tan importante como tú mencionabas, y desde allí van a dos zonas de refugio. Uno es el nacimiento del río Tapia, la sierra donde nace el Tapia, en esa zona de la Ramada, y el otro es la serranía de Guacoche, que está más bien cerca al valle de Upar, y las autoridades de Riohacha le piden ayuda al gobernador de esa zona, las autoridades de esa zona, para que vayan a reprimir a los alzados. Estos negros tenían un general y tenían cabecillas, además, pero además cuando marchaban lo hacían con tambores, con heraldos, con banderas, como si fuesen un ejército organizado.
fueron derrotados por las autoridades de Riohacha y se ejecutó contra ellos justicia. Los 12 cabecillas principales murieron y al mismo tiempo lo lamentaban los propietarios de las haciendas de Perla, porque los cabecillas eran, como ellos decían, los mejores y más granados y dispuestos negros de la dicha granjería y muy diestros en la pesquería de Perla. Entonces, en el siglo XVII y XVIII vamos a tener esa gran presencia negra, que además se va a dar un zambaje, una mezcla entre los guayú y los negros. Y el cacique Cecilio López Sierra, hacia 1750, tenía 2 negros vestidos con librea al estilo inglés y peluca blanca a la entrada de su tienda, a la entrada de su enramada. Los guayú tuvieron esclavos negros y se va a dar un zambaje. Ese zambaje hace que en el siglo XVIII, cuando hay los grandes alzamientos guajiros contra la corona española, las autoridades españolas dicen que hay que dar muerte a las mujeres mayores, a las abuelas guayú, porque con su llanto alentaban a la venganza, pero también a los zambos, que eran los guerreros más radicales y más crueles en toda la guerra. De manera que ya desde ese momento uno va a ver esa gran mezcla. Y luego, en la República, al siglo XIX, vamos a ver que esa gran población va a poblar las sierras realengas, zonas como Tomarrazón, esos caminos de Francisco el Hombre, esas faldas de la Sierra Nevada, y uno pudiera ubicar 3 áreas. La zona litoral de Vibuya y la Punta de los Remedios, y eso se refleja en la cocina, en la gran cocina de este territorio, una cocina muy basada en los productos del mar, pero también en el plátano. De hecho, hacen arepas de plátano, mucha comida de monte, salpicones de chipichipi y una cantidad de platos que hace de esa cocina una de las más ricas de La Guajira. Otra que está en el valle del Medio Ranchería, que es la zona de lo que es Calabacito, Albania, Barrancas, y allí donde es el corazón de los Joscoyú. Es interesante la palabra porque viene del español osco. Los guayú entendieron que había un tipo de arijuna que no era blanco, al cual, al ver que era diferente, determinó con el término Josco, y al añadirle el colectivo yu, se refería ya a una especie de grupo humano, a un colectivo Joscoyú, que son los bárbaros Josco que tú mencionabas en este momento y que jugaron un papel tan importante. Entonces tenemos que las faldas de la Sierra Nevada, donde está Juan y Medio, Tomarrazón, justo la zona esa donde Francisco el Hombre caminaba con su acordeón hacia toda la provincia de Padilla, y todo eso va a ser también una gran cocina muy basada en el aprovechamiento del entorno americano, como las palmeras de Tamaca y las palmeras de Corúa. Aquí hay que decir que nosotros los guajiros tenemos una palabra distinta para designar al corozo, que llaman aquí, que también es fruto de una palmera. Nosotros lo llamamos jovita de lata, pero llamamos corozo a la nuez dura de la palmera Tamaca, que se recoge en los corrales y que al machucar da una nuez como el coco, pero muy pequeña, que sirve para hacer el chicharro, del cual obviamente pues hablaremos. Y entonces tenemos toda una cocina negra que aprovecha el nuevo entorno, bien del litoral, bien del río, bien de las faldas de la Sierra Nevada, y ahí está una de las grandes aportaciones de esta población a el territorio guajiro. Sí, Wilder, interesantísimo. Mira, y esos poblamientos que tú mencionas y esos mestizajes que se dan entre guayú y afros en ese sector de lo que hoy es el municipio de Riohacha, Barrancas y Atonuevo, Albania, Maicao, básicamente en esos sectores, hay otro tipo de zambaje que se da en el sur y ha sido realmente poco estudiado, que es el que se da entre negros y chimilas. Ahí hay también un mestizaje y un zambaje muy importante que también es documentado por los viajeros y por los cronistas del siglo XVIII y del siglo XIX. Y hay muchas anécdotas de todo ese proceso de pacificación de los chimilas, que en ocasiones utilizaban a zambos negros, chimilas de río, porque había chimilas de laguna y chimilas de río. Estos eran los que estaban más en La Guajira,
que también han producido un tipo de comida muy especial. Fíjate que las comidas que se dan en el sur de La Guajira, en donde los poblamientos eran más a nivel de haciendas, en Urumita, por ejemplo, habían resguardos indígenas muy manejados en todos esos temas de ganadería por afros, se presentan esos tipos de zambaje y tipos de comida comidas rendidoras, comidas de monte, la utilización de animales de monte para los preparativos. Y eso son comidas muy típicas del sur. En una que ya nos tienes tú habituados a tus almuerzos los domingos, sacaste el otro día un plato de coco, de conejo con coco. Eso fue impresionante porque me llama un amigo en común, José Luis Arredondo me llama y me dice, Otto, yo leyendo el texto de Wilder, me llegó el aroma del coco con conejo. Entonces me empezó a hablar de ese tipo de comida que se daba allá, que se da todavía en el sur de La Guajira, ¿no? Y también en Juan y Medio. Esos chicharros, por ejemplo, que vamos a hablar más adelante, que se dan en este sector de Juan y Medio, son muchos a base de iguana, lo mismo que en el sur, ¿no? Entonces, de cómo tenemos nosotros en el departamento de La Guajira, tenemos una variedad muy interesante de comidas, productos, de todo esa cultura afroandaluza y muy propia de nuestro territorio. Eso me ha llevado a plantear una hipótesis al respecto sobre estos temas del poblamiento, que es que de acuerdo a los sistemas que se estaban, de acuerdo al sistema que se planteaba de los poblamientos y los usos económicos, las orientaciones productivas fueron creando diferencias regionales, incluso en entornos muy cercanos. Y esas diferencias regionales son muy propias en La Guajira. Fíjate que el tipo de comida que nosotros podemos observar, analizar, saborear en el norte, en la alta, media y baja Guajira, tienen todas esas connotaciones culturales muy propias de la región. Es decir, de una riqueza en cuanto a cultura culinaria muy impresionante. Sí, Otto, eso, ¿ibas a decir algo? Sí. No, iba a comentar que en el mapa ese que vimos de los ingleses, que mostrábamos un palenque, 50 años después, otros ingleses, que era una época en que los ingleses tuvieron un acercamiento muy grande con el departamento de La Guajira, con el territorio guajiro, en 1851, sacan otro mapa muy similar en donde vuelven a colocar el palenque, es decir, eran palenques, aquí lo estamos viendo, eran palenques y eran rochelas de negros que estaban muy establecidas en el departamento. Y en 1850, unos años posteriores, ya en el siglo XIX, se destruye la ciudad de Moreno, es quemada por los indígenas guayú, todas esas pugnas que tenían por territorio, y eso crea una diáspora que es la que da el poblamiento actual de todos estos poblados que tenemos en el sur, que son de una ascendencia totalmente afro. ¿Sí ibas a comentar tú algo, Wilder? Sí, iba a decirte que esa diáspora que se da fundamentalmente en el medio ranchería, con la destrucción de poblados por parte de los guayú como Soldado, como Moreno, como Los Corazones, va a hacer que los sobrevivientes marchen hacia las faldas de la sierra y allá fundan un pueblo que se llama Los Moreneros, que son los sobrevivientes de la destrucción de Moreno que se refugian en la Sierra Nevada para eso. Y bueno, ya que estamos en la República, valdría la pena resaltar el aporte que esa población afro, pues mezclada obviamente fuertemente con la población indígena, con la población blanca también, va a dar en dos grandes figuras de la historia de Colombia. Uno, el almirante Padilla, hijo de madre guayú,
con Andrés Padilla, un señor de Sabana Larga, según algunos historiadores, y va a dar una figura parda muy importante que tiene elementos de ambos, ¿no? Que es senador en Cartagena, 2 veces senador de la República, además de un destacado militar y quien sella la independencia de este país, y que justamente muere por su condición de ser un pardo, de evocar y despertar en la élite blanca criolla el temor a una revolución haitiana en lo que sería Colombia actualmente. Entonces, esos miedos justamente a la población de origen afro, que ya en Haití se había concretado en esa independencia, va a hacer que muera una figura tan importante de la independencia como José Padilla López. Y como dije, Sambo, hijo de mamá guayú, con un padre de origen afro. Y otra figura va a ser el llamado Negro Robles, cuyo padre es blanco y de una familia muy destacada en La Guajira, pero que sus rasgos muy similares a los de su madre y una destacada inteligencia lo va a llevar a ser una figura en el Congreso de Colombia muy importante y secretario de Hacienda en el gobierno de Aquileo Parra, de manera que ahí hay 2 aportaciones interesantes. Y lo que mencionabas tú acerca de la música, a veces se habla de nuestra música de acordeón, además que el acordeón en Riohacha, Candelier, ya se ve el primer conjunto que tenemos registrados en la historia hacia 1883, que es cuando Candelier está por La Guajira, y en el 93 se publica su libro. Va a encontrar eso con los 3 elementos del acordeón europeo, una caja que probablemente es de origen africano, de una sola capa, y una guacharaca que se conoce en el Caribe como africana, que lo tocan los negros del Caribe, no los indígenas. Es totalmente falso de que la guacharaca sea indígena, cuando por el contrario, es también un elemento que tiene una fuerte relación con el mundo afro. Entonces, ya en la República también es notoria esas grandes aportaciones de la población de origen africano, ya mezclada, como hemos dicho, porque ha habido algo supremamente interesante. Y quiero señalar algo que decía la antropóloga húngara Amarilo Sonsi en un hermoso ensayo que se llama De cimarrones a contrabandistas, el caso de los negros de Dibuya. Y es que la población negra ha desarrollado algo que se llama competencia mestiza. Uno puede ver que alguien de Dibuya a principios de siglo podría tener una mujer Kogi en la sierra, y de ahí hay todos esos Levete y todos esos apellidos de los pueblos indígenas de la sierra, y una mujer Guayú en el norte, y esa persona podría desplazarse a las Antillas y desenvolverse competentemente en cada cultura. Esa capacidad de atravesar sociedades y comportarse como un miembro de tal es lo que Amarilo Sonsi llamó la competencia mestiza que tienen gran parte de la población de origen afro en el territorio guajiro. Sí. Wilder, ya que estamos ubicados en la República, me gustaría que viéramos estas diapositivas finales sobre la distribución espacial de la población afro en los distritos, corregimientos y caseríos de la provincia de Padilla a finales del siglo XIX, para que veamos nosotros realmente dónde estaban ubicados los afro allí. Y a raíz de unos trabajos que ha hecho una fundación afro en La Guajira, Evolución Afro, muy interesante. Mira, aquí podemos nosotros ver la ubicación de afros en La Guajira a finales del siglo XIX. Todo donde están esos punticos negros son poblados donde tenemos evidencias de presencia de afromestizos en La Guajira, ¿cierto? Por ejemplo, para el año 1851, el año de la abolición de la esclavitud, Riohacha contaba con 283 esclavos, Valledupar con 270, el 3.3 del total nacional, pero a su vez la población afromestiza prácticamente era el total, era un porcentaje muy alto en el departamento, tal cual como fue en el siglo XVIII, en su momento en Boronata,
¿cierto? Por ejemplo, mediante el decreto ese número 12 del 12 de abril de 1842 se instala la figura del concierto forzoso, los concertados para los hijos de esclavos hasta los 18 años de edad. Aquí es donde comienza prácticamente todo un proceso de mimetización de los afro en La Guajira. Fíjate que es recientemente que se empieza a tener una conciencia como identidad afro en el territorio. Leyendo un texto de Laura Quintana sobre la política de los cuerpos, un texto que un amigo en común, Freddy Sanjabud Gutiérrez, nos puso a leer, se me hizo muy interesante porque habla sobre la desposesión de los cuerpos, y eso es algo que prácticamente sucedió o sucede acá, y hasta ahora estamos teniendo ese proceso de reivindicación de lo afro. En la diapositiva siguiente, es decir, en la población afro en el siglo XXI, esta que estamos viendo acá, mire, hay 159 consejos comunitarios en La Guajira, expedidos por las alcaldías y por el Ministerio del Interior. Eso es impresionante, porque esto ya se está convirtiendo en movimientos sociales alrededor de lo que es la identidad afro, y que la están trabajando muchas fundaciones como Aguaneglé, como la Fundación Evolución Afro, por ejemplo, Evolución Afro, que están trabajando fuertemente en todas esas reivindicaciones políticas, y muchas veces basadas en los temas de la alimentación, como movimientos sociales, como política alimentaria. Eso nos parece a nosotros muy interesante, porque ahí estamos prácticamente entrando en las reivindicaciones culturales afro identificadas como tal Otto, veo una pregunta que nos hacen, y la pregunta es: ¿Francisco el Hombre existió? Yo quiero decir esto porque, y estoy seguro que Otto comparte mucho mi visión, que hay que tenerle mucho miedo a los antropólogos, porque ellos con frecuencia vuelven leyenda a seres que existieron, que tuvieron una vida histórica. Miren, el acordeón llega al país en la segunda mitad del siglo XIX. Francisco el Hombre, como dije, ya Candelier ve el acordeón en Riohacha a final, en el último cuarto, hacia 1883, por esos años, y lo describe. Francisco el Hombre, o Francisco Moscote Guerra, como se le conoce allá en La Guajira, es un personaje de la República. No se pierde en el confín de los tiempos. Debió nacer en la segunda mitad del XIX, porque muchos, como el historiador Ángel Acosta y muchas personas que tienen su tumba en Hato Nuevo, narran historias. El maestro Escalona me contó una anécdota. En 1948, Rafael Escalona fue a una fiesta de la Virgen de los Remedios un 2 de febrero. Y cuando estaba allá, él tenía noticias de la existencia de Francisco el Hombre. Le pidió a uno de sus grandes amigos, Conde Enríquez, que lo llevara a conocer a Francisco el Hombre al pueblo de Machobayo. Entonces le avisaron al viejo Francisco que el jovencito Escalona lo quería conocer. Y Escalona se acerca pensando en el camino cómo saluda a un hombre tan grande. Y él decía: don Francisco, señor Francisco. Todo el camino no encontraba la forma de saludar a Francisco el Hombre. Francisco el Hombre estaba en un taburete recostado a la pared de bareque de su casa en Hato Nuevo, en Machobayo, y cuando se baja Escalona y abre la puerta del carro, Francisco el Hombre le resuelve el problema y le dice: ajá, negro Rafa. A Escalona dice: me resolvió el problema. Le dijo: ajá, negro Rafa. Mira, esas son cosas maravillosas. Hay cantos de Francisco el Hombre, los compañeros de conjunto, muchas canciones, pero los diluimos, como lo hizo John Steinbeck en Tortilla Flat, a una serie de personajes mexicanos, y este personaje que dice algo que luego Gabo va a recoger después. Por favor, voy a narrar mi historia antes que lleguen los antropólogos, los historiadores, y digan que somos una leyenda y nos diluyan en la bruma del mito y todo esto. Yo sigo pensando que fue un hombre republicano. O sea, es más difícil reconstruir la vida del almirante Padilla, que nació en el siglo XVIII y murió en el XIX, que la de un hombre que nació
mitad del siglo XIX. Pero bueno, esa es una tarea y un reto para las generaciones. Lo que quiero resaltar es cómo eso está tan presente en la música y cómo estas personas que parecerían diluirse viven en la memoria, en los canales de la memoria de nuestro pueblo y sobre todo de la población afro. Entiendo, Wilder, que pronto vamos a tener un nuevo libro sobre Francisco el Hombre. Un amigo en común ya lo tiene listo para edición. José Luis Arredondo tiene ese texto. Vamos a ver con qué nos sale en esta ocasión respecto a, no lo conozco el texto todavía, qué nos dicen sobre esta figura emblemática y que hasta monumento tienen en el territorio guajiro. Pero ya como para entrar en el tema de la comida afro en la Guajira, sus preparaciones, yo quería comentarles que en un trabajo que estamos haciendo en este momento con un chef que ha participado y participa mucho en Sabor Barranquilla, el chef Mantequilla, José Luis Cotes. Estamos trabajando unas cartillas muy interesantes y tengo algo muy breve como de abrebocas a lo que es la comida afro. Dice, primordial para entender la estancia y ubicación de comunidades negras en La Guajira resulta la destrucción de la entonces próspera ciudad de Moreno en el año de 1858 por parte de indígenas guayú, la cual estaba localizada al sur de Riohacha, cuya diáspora produciría la fundación de nuevos asentamientos y el fortalecimiento de antiguas localidades. Uno de estos nuevos poblados corresponde a los moreneros, fundado en 1859, al igual que Juan y Medio, del cual no hemos podido asegurar fecha de fundación, pero para la época ya estaban arraigados como poblados ancestralmente afros, lugares que junto con Las Palmas se consolidaron como asentamientos en el siglo XIX. Todo ese sector era el camino real para llegar a lo que es Distracción, San Juan, Valledupar, Tamalameque, y de ahí coger a Santa Fe de Bogotá, Popayán o las minas del Potosí. Y eso eran caminos que llevaban y transitaban afros. Todos estos afros llevaban a la gente hasta Tamalameque, ahí abordaban otro grupo de personas para subirlos por Guaduas a Santa Fe, Bogotá, o llegar hasta las minas del Potosí. Los moreneros, emplazados en las estribaciones surorientales de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el municipio de Riohacha, es un buen ejemplo de cómo se expresa y se reivindica la identidad de una comunidad afrodescendiente en La Guajira, manifestándose en un discurso identitario sustentado por diversos elementos simbólicos y culturales, sabia combinación de pasado y presente, y por supuesto de un acervo histórico de cocina cultural. En el desarrollo del proyecto Escuela de Tradiciones Culinarias de la Región de los Moreneros, un trabajo muy interesante que se ha hecho en este sector, que pronto se va a divulgar, creo que en esta semana. Y al degustar la comida local durante la implementación de los talleres, no solo se saborea el resultado de prácticas localmente elaboradas y transmitidas, sino que se absorbe además propiedades y significados simbólicos. Se come estructura e historia, sociedad y cultura, cuyas cocineras y cocineros vienen contribuyendo a resucitar y revalorizar la cocina tradicional local, buscando y promoviendo la afirmación de especificidad e identidad propia. Quesos, pescados de río, carnes y una tradición dulcera basada en el maíz cariaco, panela y leche, propia de la extensa región afrovecina, y sus modos de aderezar, guisar y asar, más su jerga local para denominar estos preparados, el chiqui chiqui, el mojamijo, por ejemplo, son anunciados con orgullo para incitar a los visitantes a degustar estas viandas consideradas por ellos como las mejores de la región. Sin embargo, la doble relación entre historia y alimentos, cocina tradicional frente a la cocina urbana, es hoy día más compleja. Por tanto, las investigaciones que hemos realizado y los talleres con niños y niñas de la localidad, convergiendo como maestras las cocineras más afamadas de la localidad, cuyos resultados se expresan en la cartilla que se va a elaborar,
buscan rescatar los signos y significados culturales ancestrales, reafirmando y reproduciendo la estructura social relacional e induciendo a los niños y niñas de la localidad a ritos de paso cargados de cualidades, emociones y valores gastronómicos, que reafirman la identidad de los habitantes de los Moreneros como metáforas simbólicas de los componentes culinarios afro de la cultura guajira. Sus habitantes son conscientes de estar situados en un lugar de interés turístico, a lo largo de rutas con tradición histórica, en áreas apropiadas para caminatas ecológicas y avistamiento de aves, donde la oferta gastronómica y el alojamiento puede servir de reposo a los turistas. La oferta de gran variedad de frutas, dulces, quesos, asados, es decir, de una cocina local rural, acentúa aún más la identidad y la formación de esta localidad. Eso es lo que nosotros vemos a nivel de la cultura culinaria de este sector de La Guajira, en donde tú hacías mención al inicio del corozo, que se ha constituido prácticamente esa cultura de los aceites de corozo en un plato emblemático ya en La Guajira, tal cual como ha llegado a ser el friche a nivel de los guayos. Eso es lo que hemos estado investigando en este sector y consideramos que para el sur de La Guajira esos mestizajes afrochimilas pueden también darnos a nosotros luces sobre unos simpáticos, agradables y apetitosos platos basados en toda esta milenaria cultura afroandaluza, que es la que más ha tenido influencias en el departamento. Bueno, yo creo que podríamos dar paso a preguntas, si las hay, acerca del conversatorio, o si estamos dentro del tiempo, para ver si hay preguntas del público. Yo quisiera solo complementar diciendo lo que ya Otto afirmaba, que en muchos pueblos nuestros reinterpretaron tradiciones traídas por los españoles que ya venían de los árabes, y poblados afros como Cuestecitas o Barbacoas hacían, y algunos hacen todavía, almojábanas maravillosas, además de una dulcería fascinante, ¿no? Pueblos como Monguí son especializados casi que en los dulces y en aprovechar la cantidad de frutas que podemos encontrar, pero además están los dulces bastos, que van a ser muy importantes en oposición a los dulces finos. Y estos dulces bastos van a estar mucho en la población afro. Hablo del queque, por ejemplo, y la cocada, el queque y toda una serie de cosas que vamos a encontrar en esta población rural, que es interesante en oposición de alguna manera a los animalitos de caramelo, a los lácteos muy elaborados que se hacían por la élite criolla de Riohacha, y vamos a encontrar en la zona rural también una gran expresión de estas comidas que le van a ser característica y que es otra de sus aportaciones, al igual que Dibuya y La Punta de los Remedios, que son templos de la cocina guajira, en donde los alimentos de mar, la arepa de palo, que además se hace, guineo y de plátano y todo esto, va a ser clave, y los salpicones de chipichipi, va a ser realmente reservas del conocimiento de la cocina en La Guajira, estas zonas en donde está la población afro. Sí. Oye, Wilder, ahora que tú mencionas eso de la influencia árabe y la almojábana, y a raíz de la importancia que ha adquirido las estatuas hoy día por la destrucción de la de Belalcázar en el Cauca, acá tenemos nosotros un homenaje, una estatua a las almojábaneras en La Paz, ¿no? Ahí hay uno. Y en Dibuya uno también a la producción de plátano, a los plátanos. Es decir, fíjate cómo a nivel de esos símbolos que no son el héroe en el caballo, ya tenemos a nuestras almojábaneras y a nuestra población afro dedicada al cultivo y producción de plátanos, ¿no? Eso me parece a mí un dato muy interesante de nuestro territorio. Exacto, no creo que nadie intente nada contra la estatua de Francisco el Hombre en Riohacha, ni contra esa de la almojábana, va a ser así que un suicidio, eso no es viable. Sí.
No, y es tan importante que a veces la gente pasa y se persigna, ¿no? Cuando la almojábanera, sí. Es interesante eso, sí. Entonces, no sé si haya preguntas. Bueno. Hay una pregunta, Sí. Otto, y es que se nos dice si la población guayú reconoce esa herencia afro entre ellos. Lo que habría que decir es que estas sociedades se mezclan, ¿no? Realmente, y hay que distinguir mucho el elemento biológico exterior de la pertenencia étnica. El almirante Padilla cualquiera lo podía ver como un afro, o sea, en su presencia, aunque era un hombre, obviamente, como dijimos, un pardo con elementos indígenas, pero podría parecerse a un ciudadano de Riohacha de hoy sin ningún problema. Uno puede tener una pertenencia étnica en materia institucional, pertenecer a un clan, a un grupo familiar, cumplir con unos ritos, tener una concepción del mundo y puede tener otra apariencia. Yo recuerdo al gran palabrero hoy fallecido, Manuel Peñaranda, Pieyú, un hombre de Cerro Peralta, de Cotoprí, de esa zona, pero un guayú auténtico. Hablaba el guayú quizás más bello y más hermoso que se pudiera decir, y siempre las jóvenes indígenas lo tomaban como un visitante extraño, cosa que él aprovechaba guardando silencio para sorprenderlas después y dejar asombrado a todo el mundo indígena, porque su papá era un hombre afro y su mamá una guayú auténtica. Esos cruces se dan, son muy fuertes y hay muchas otras cosas que pueden tener que ver en el mundo de la sociedad guayú con la parte afro, que pueden tener con vestuarios, que pueden tener que ver con una cantidad de otros rasgos culturales que son interesantes. Lo que sí hay que resaltar es lo fluido del intercambio entre los dos pueblos, a veces hasta diluir fronteras, es la convivencia, el mestizaje, lo que han compartido a lo largo del tiempo, lo que también han tenido conflictos a lo largo del tiempo, pero que hoy ocupan y tienen un territorio compartido, que es ese territorio guayú. Sí, señor. Fíjate que uno de los términos que más se han acuñado en nuestra cotidianidad es el afroguayú, ¿no? Ya hay mucho reconocimiento por parte de las mismas organizaciones indígenas al respecto. Esa lucha que están haciendo las comunidades afro alrededor de la minería es muy interesante porque van a tener o ya tienen reconocimiento como tal, incluso de comunidades indígenas y de los resguardos que están a su alrededor, porque la mayoría son de ascendencia afro, son afro-guayúes, es decir, el territorio de los bárbaros oscos. ¿Alguna otra pregunta ha llegado? Yo estoy revisando aquí. ¿No? Parece que ya acabó el tiempo, Otto. Yo quería agradecer a Sabor Barranquilla y a todos los asistentes a este conversatorio habernos acompañado. Continúen con la programación de Sabor Barranquilla, que está muy rica culturalmente, y reiterarle las gracias a Patricia Maestre, a los organizadores y también a la audiencia por habernos acompañado en este espacio. Sí, igualmente. Muchísimas gracias y feliz noche y buena cena. Ingredientes, listos. Utensilios, listos. Internet y celular, listos. Tú sigue cuidándote, que lo mejor de la cocina caribe lo disfrutarás desde casa. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Terminamos la jornada de hoy en Sabor Barranquilla en Casa, un evento de la Cruz Roja del Atlántico en alianza con Corferias. Y queremos mencionar a los patrocinadores principales que han hecho posible la realización de esta feria.
Agradecemos al patrocinador oficial Gases del Caribe, Gobernación del Atlántico, Alcaldía de Barranquilla, El Heraldo, Surtigas, Gases de Occidente, Gases de La Guajira y Efigas. Sabor Barranquilla en Casa hace parte del ecosistema de agroindustria y alimentos de la plataforma Econexia, operada por Corferias, una iniciativa digital de conexiones y negocios que espera impulsar la reactivación económica del país. Nos vemos mañana. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.